Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Brigitte Robles y Erika Pardo y hoy les vamos a hablar sobre la buena fe mercantil en la tradición jurídica occidental. La conexión de la buena fe con uno de los temas cardinales de toda tradición filosófica europea, tanto jurídica como política, el diálogo entre las teorías de la libertad y de la responsabilidad. A la base de la teoría contractual se encuentra el individuo y su libertad. Su responsabilidad hacia la contraparte es integral a esta premisa. La buena fe surge a partir de esta tensión. Si nos detenemos en la antigua definición de contrato de Dworkin como una tregua provisional entre las partes, podemos decir que la buena fe es la regla de las reglas de esta tregua. La buena fe ha generado preocupación por el paternalismo que podría implicar la imposición de criterios como rasgos morales en áreas comerciales donde la libre determinación debería prevalecer. En Inglaterra, a fines del siglo XVIII, el liberalismo económico reinante impidió a Lord Mansfield aplicar la buena fe como una regla general de los contratos. Hoy, el common law de los Estados Unidos, cuya economía está basada en el liberalismo, ha consagrado el principio de la buena fe en un Uniform Commercial Code. Se analiza la evolución de la buena fe en el derecho romano, en el derecho medieval, en el derecho nacional a inicios de la edad contemporánea. La buena fe en el derecho romano, la administración de justicia entre ciudadanos durante el periodo clásico del derecho romano, se llevó a cabo bajo la supervisión de una magistratura única, el pretor. Este magistrado preparaba las decisiones de los jueces privados, les otorgaba autoridad para recoger las pruebas y para decir los casos conforme a unas instrucciones escritas. Al inicio de su periodo anual, el pretor informaba al público a través del edicto esquemas abstractos de acciones, cuyos términos se resumían en fórmulas. La fórmula se basaba en el ius civil. El concepto de buena fe devino parcialmente importante en aquellos casos que debían decidirse conforme al ius civil, a consecuencia de una cláusula que se insertaba en la fórmula a requisito del demandado, la exceptio doli, con la cual se podía absorber el demandado. El rol de la fides en el derecho romano fue muy importante, puesto que suprimió la tensión permanente entre el ius scriptum y el ius actio. Wicker señala que el pretor estableció nuevos estándares éticos en los bona fides. Igualmente, el pretor adoptó el decaído derecho de una sociedad tribal y agraria a las nuevas necesidades del comercio. A pesar de la estrecha relación entre la buena fe y procedimiento formulario, la fides no puede reducirse a un ámbito procedimental. La fides fue una idea central del pensamiento legal y político de Roma. La fides precedió a la bona fides. El carácter ético de la buena fe también era importante desde que los bona fides iudicia se usaba preferentemente para imponer sanciones en casos de comportamiento fraudulento. En el derecho romano sobresale el carácter utilitario de la buena fe, puesto que se invocaba en la fórmula no como fuente de obligaciones, sino que para extender la discreción del juez en relación a su sentencia. El concepto de la buena fe en el procedimiento romano se concretaba a través de la actividad de los jurisconsulti, los juristas que asistían al pretor en la creación de la fórmula. Estos expertos eran capaces de extraer la esencia de cada caso y especificar el problema legal como una quaestio iuris. De esta forma, la bona fides fue uno de los agentes más fructíferos en el desarrollo del derecho contractual. La bona fides en el derecho romano posclásico, en la Alta Edad Media y en la primera parte de la época moderna, en la Edad
moderna también fue testimonio de la buena fe como principio rector de la escena mercantil. A pesar de que el contacto entre el derecho civil y el derecho inglés tuvo lugar dentro de un periodo a través de la lex mercatoria, cada sistema continuó su propio sendero. El derecho continental consagró la buena fe como un principio general, mientras el derecho en Inglaterra reconoció la buena fe solo en casos particulares, por ejemplo, en el contrato de seguros. Buenas noches, a mí me tocó la buena fe en la codificación. Desde el punto de vista, los códigos tienen su fundamento en el iusnaturalismo o en el derecho de la razón, el cual surgió durante la primera fase de la Edad Moderna. Este derecho persigue las reglas generales o principios del derecho a partir de la racionalidad. Por otro lado, estas normas son consideradas iusnaturalistas universales y necesarias. El derecho de la razón o la buena fe no fueron en un principio consagrados en los códigos. Por ejemplo, el iusnaturalista Samuel, quien escribió a finales del siglo XVII durante el periodo que precedió a la codificación, dijo que si una causa original o subsecuente produce un desequilibrio entre las obligaciones recíprocas, el derecho natural ordena que deban ser modificadas. El triunfo del iusnaturalismo o el derecho natural o el derecho de la razón están representados en el mentado Código Civil. Al momento de su promulgación, la razón se había convertido en un principio rector y su universalidad logró un cuerpo legal que se impusiera sobre los autoritas del a un prestigioso corpus iuris. El Código Civil, así como otros códigos de la esfera del civil law, la regla de la buena fe se ubica en una sección llamada efecto de las obligaciones. El derecho suizo contiene la norma sobre la buena fe o omnicomprensiva, pues declara que esta es un presupuesto esencial para ejercer cualquier derecho. En consecuencia, los códigos establecen la buena fe como un principio general. Incluso el Código Civil alemán está estructurado de esta forma. La sección está constituida por el Código Civil austriaco, el cual no considera la buena fe como principio general. La prescripción se podría acercar a la buena fe del parágrafo 914. La interpretación de los contratos no debe basarse en un tenor literal de las excepciones usadas, sino más bien en real intención de las partes. La actitud desconfiada de los académicos europeos en relación a la buena fe se hizo cada vez más fuerte debido a la convicción de que esta requería un juicio de valor para concretizarla. Esta visión desconfiada en la regla de la buena fe se debió en parte al fenómeno histórico de la revolución industrial, el cual mudó radicalmente en Europa. A pesar de las primicias propagadas en Alemania durante el siglo XIX, la buena fe está presente en él. No obstante, rígida posición contra los postulados naturalistas ratio, el hecho de los panderistas rechazan todo residuo proveniente de la Europa. Cabe destacar a Inglaterra separadamente, porque en este país no prosperó el concepto de la buena fe. Generalmente, esta situación se explica por la primicia de las doctrinas subjetivas clásicas de la libertad y santidad del contrato del siglo XIX. Se considera que todas las consecuencias de un contrato derivan de la voluntad de aquellos que lo celebran, a quienes eran mejores jueces de sus propias necesidades y circunstancias. Inglaterra desarrolla dos teorías. La primera teoría está basada en la debilidad de la ley mercantil inglesa. La ley mercatoria fue absorbida en la ley de Inglaterra en virtud de la iniciativa del Rock Mafre en el siglo XVIII. Sin embargo, la buena fe, principio esencial de la ley mercatoria, no fue recibido. Se postula esto se debe a la falta de desarrollo de la ley mercatoria en los tribunales mercantiles de Europa. Además, de acuerdo con Frank Ward, en el siglo XVIII, cuando la ley mercatoria había sido absorbida en el common law, el tipo de buena fe que entró en cabida en materias comerciales en las cortes del rey era una buena fe subjetiva o la ceremonia de actuar honesta y correctamente. La segunda teoría, la formación de la doctrina de la consideración.
reputados estudios revelan la influencia del derecho canónico en el derecho civil sobre las ideas jurídicas de todos los nacientes estados de Europa Occidental durante la Edad Media. Los clérigos juristas en el siglo XVII y siglo XVIII introdujeron el concepto romano canónico de la conciencia. En Inglaterra, incluso durante el siglo XIV, sentencias ocasionales se referían a la conciencia o se pronunciaban sobre la base de la misma. Podríamos decir qué teoría del contrato sustentaban los juristas eclesiásticos. La pregunta puede ser respondida si se examina el tipo de prueba que estos juristas aplicaron para identificar un acuerdo vinculante. Los canonistas de este periodo enfatizaban el carácter vinculante del consentimiento, el cual imponía una obligación en conciencia y buena fe. Cabe preguntar qué teoría del contrato sustentan los chancellories medievales. Borg dice, probablemente la prueba se aplica a distinguir un acuerdo de un contrato. La idea era canonista de causa. Los Charri concluyeron que el acuerdo precisamente era un acuerdo que debía ser extinguido. En conclusión, se ha establecido que la buena fe ha cumplido un rol importante en cada fase de la historia occidental. El derecho romano clásico sobresale en aspectos ético y práctico de la bona fides. En el periodo conocido del derecho romano posclásico, la buena fe adquirió un significado sustancial a partir de ella y derivaron reglas de conducta de las partes. Durante la Edad Media, en ciudades reconocidas como estos centros, la buena fe fue tempranamente incorporada en la ley mercatoria para proteger los requisitos legales y fraude. Los códigos modernos establecen la buena fe como un principio general, puesto que se es considerada como la deducción lógica del derecho natural inspirador en los códigos.